Hola mis amados, una vez más por aquí saludándolos con gozo, con alegría y deseoso por llevar una palabra a sus hogares, una palabra a su espíritu, que estoy muy seguro que Dios va a bendecir abundantemente su vida. La palabra que el Señor me dio se llama Encontrando la verdadera posición que nos pertenece en Cristo Jesús. Trae descanso, trae reposo. Recuerda una cosa que la Biblia dice, que Dios unió todas las cosas en Cristo Jesús. Las unió, las reunió todas las cosas en Cristo Jesús. Y que Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad, como vamos a ver luego más adelante en la palabra. La Biblia dice que el Señor, que nosotros fuimos muertos con Él, sepultados con Él y resucitados con Él. Y estamos sentados a la diestra del Padre Celestial en Cristo Jesús. Y que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí hay una palabra muy bonita que de hecho ya comenzó a bendecir nuestras vidas. Nosotros no estamos con Cristo, estamos en Cristo Jesús. Entonces, al estar en Cristo Jesús, mi amado, nos pertenece toda la bendición que le pertenece a Él. Es decir, somos beneficiados. Participamos, como dice la palabra, de la buena savia, del olivo natural. Mis amados, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9 y 10, dice la palabra, hablando del Señor Jesús, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y que nosotros estamos completos en Él, siendo Él la cabeza de todo principado y potestad. Mi amado, o sea que fuera de Él no hay quien salve, como dice la Biblia, no conozco a ninguno. Fuera de Él no lo hay. Entonces, mis amados, qué confianza, qué seguridad nosotros debemos de tener por estar en Cristo Jesús, por haber conocido este glorioso y precioso evangelio. Mis amados, si nosotros no entendemos a plenitud la posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús, es decir, algo por lo cual, como dijo el apóstol Pablo, fui asido por Él. Y a Él le plació, dice la Escritura. Entonces, si no entendemos, mis amados, esa posición que tenemos en Cristo Jesús, mire lo que puede pasar. Cuando la serpiente allá en el huerto del Edén está engañando a Eva, lo primero que la serpiente hace es distorsionar la palabra, el principio que Dios había puesto ya en el corazón de Adán y Eva. Pero el punto es el siguiente, que la mujer le dijo a la serpiente, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios que no vayamos a comer, porque el día que comamos de él vamos a morir. Y miren lo que le dice la serpiente, le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol van a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que Satanás arrancó del corazón de Eva y de Adán? La posición que ya ellos tenían en Dios. Mire, la Biblia dice que Dios los hizo a imagen y semejanza. Significa que ellos ya eran como Dios. Entonces la serpiente cuestionó ese punto, cuestionó esa posesión. Y lamentablemente la mujer cedió y en su mente ignoró que ya ellos eran completos en Dios, que no tenían por qué transgredir la palabra o ir a buscar la plenitud de ellos, en otras palabras, alargar la mano y tomar del fruto de ese árbol. ¿Por qué? Porque ya eran como Dios, no tenían esa necesidad. Mis amados, el punto aquí es el siguiente, que si nosotros no logramos a comprender
nuestro punto, nuestra posesión en Cristo Jesús, inmediatamente lo que se produce en el corazón de la persona es un sentido de carencia. Es decir, la persona se levanta y va a caminar día a día con un sentimiento de vacío. Eso hace que la persona se estrese, eso hace que la persona se angustie, eso hace que la persona se desespere y por consiguiente comience a luchar, a mirar cómo humanamente, en otras palabras, carnalmente, alargar su mano para encontrar las cosas que según el pensamiento de carencia le hacen falta. Entonces, mis amados, automáticamente la persona se va en decadencia. ¿Por qué? Porque recuerde lo que dijo Job. Job dijo, me sobrevino lo que yo temía. Y por eso es que cuando una persona se planta en la fe, se planta en la palabra y sabe que Dios no puede mentir, que si Dios lo prometió, Él lo hará, esa persona genera una sensación de plenitud, genera una sensación de estar completo en Él, sin que le falte cosa alguna. Es decir, en otras palabras, esa persona ya está ahí. Esa persona ya lo está saboreando, ya lo está disfrutando, porque se ha plantado en las alas de la fe, se ha plantado en la buena palabra de Dios. Y entonces, mis amados, por eso es que la vida de una persona posesionada en esa estructura, en ese punto de la palabra, dice la Biblia, que le irá bien todos los días de su vida. Y dice la palabra, dice que de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Mi amado, esa es la importancia de nosotros poder entender la posición que nosotros ya tenemos en Cristo Jesús. Miren, mis amados, lo que la Biblia dice en el libro de Joel, dice, diga al débil, fuerte soy. En otras palabras, lo que le está diciendo es, salga de esa posición de debilidad que yo no sé cómo la adquirió, la verdad, no sé cómo la adquirió, porque muchas posesiones negativas, muchas personas, posiciones frustrantes de carencia, son ocasionadas por el sistema o el medio ambiente en que vivimos. Llámele familia, llámele profesores, llámele amigos, llámele noticias en los noticieros, llámele noticias que emanan del Palacio Presidencial. Todas aquellas cosas, cuando la persona no sabe la seguridad que tenemos en Dios, porque imagínate, la Biblia dice, ¿de dónde procede mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Es decir, el socorro de nosotros no depende de las circunstancias, mis amigos, mis amados. No depende muchas veces del capricho de las personas, del capricho de los gobiernos y mucho menos del capricho de Satanás. Porque la Biblia dice que nosotros somos ovejas de su prado y que nadie nos arrebatará de su mano, nadie nos arrebatará de su mano. Entonces, mis amados, por eso la importancia de nosotros es saber y reconocer la posición que ya tenemos nosotros en Cristo Jesús. Mire lo que dice el Salmo 92, versículo 12 al 15. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Entonces, ahí hay una posición, mi amado, que quizás muchos no han entendido, pero por la gracia de Dios estamos comprendiendo esa posición, que se llama la posesión de justicia, la posesión de justo. La palabra justicia no como conducta, no como obra, no como desempeño humano, no. La palabra justicia
significa favor inmerecido para nosotros, que es gracia abundante, misericordia y paz para nosotros, por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, por eso es que la Biblia dice, los justos heredarán la tierra. Los justos brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Los justos. Y no somos justos por nuestra conducta, mis amados. No somos justos por nuestras obras. No, somos justos por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y entonces, la segunda posición que uno encuentra ahí en el Salmo 92, versículo 13, dice, plantados en la casa de nuestro Dios, en sus atrios florecerán, estarán vigorosos y verdes, y aún en la vejez fructificarán, y estarán vigorosos y verdes. Mi amado, esa bendición depende de la posición de una persona, de que ya está plantado en la casa de Dios, está plantado en la iglesia. Es decir, cuando ya uno está en la posesión, es cuando puede ser fructífero, puede florecer allá afuera. Imagínate, y termina diciendo esa parte tan hermosa, dice, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. En otras palabras, mis amados, si esas promesas que están ahí en el versículo 14, 13 y 12 de Salmo 92 no se cumplieran en nuestras vidas, entonces uno dice, aquí, ¿qué sucedió? Porque si mis pecados fueron cargados, fueron amputados al Señor Jesucristo, y Él pagó y sufrió mis dolores, el castigo de mi paz fue sobre el Señor Jesús en aquella cruz. Entonces, si uno no está recibiendo esa bendición, entonces uno dice, aquí hay algo que no cuadra. Porque imagínate, mi amado, imagínate, ¿dónde se revela la justicia de Dios? La justicia de Dios se revela de que el Señor cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros y entonces lo resucitó de la tumba para nuestra justificación. En otras palabras, mis amados, un delito, según la justicia humana, un delito no se puede penalizar dos veces. No, porque aquí entenderíamos, si eso llegase a ocurrir, entenderíamos que Dios no es justo. Por ejemplo, si Dios castigó a su propio Hijo, lo castigó por nuestros pecados y luego nos castiga a nosotros, entonces eso no es justicia, eso no es santidad, eso no es rectitud. Por eso dice la palabra, dice que cuando ocurren todas esas bendiciones en nosotros, del Salmo 92, verso 12 al 15, por las posiciones que ya tenemos en Cristo Jesús, entonces ya entendemos, pues, por eso dice, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay justicia. O sea, lo que tenemos que anunciar es que el Señor no pasó por alto los pecados. El Señor no dijo, bueno, yo sé que ustedes son débiles, vamos a barrer sus pecados debajo de la alfombra y aquí no pasó nada. No, su justicia demanda juicio. Y ese juicio fue sobre el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, rebeliones y maldades fueron amputados a Él, en su cuerpo, en la cruz del madero. Entonces Dios descargó toda su ira sobre el Señor Jesús en aquella cruz, por lo cual dice la Biblia que nosotros somos bendecidos porque el Señor Jesús tomó nuestros pecados y nosotros tomamos su justicia, mis amados. Por eso es que en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 5, versículo 6, dice que el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. ¿Saciados de qué?
La palabra saciados en la Biblia significa abundancia, significa tranquilidad en todas las áreas de nuestras vidas. Es decir, nosotros tenemos que llegar a un punto de declarar y confesar que somos completos en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso es que hay muchas promesas. Por ejemplo, dice la Biblia, cree tú en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una posesión. Yo he creído en Cristo. Y el efecto de esa causa de haber creído yo en el Señor Jesucristo es que mi familia es salva por esa posesión de creer en Cristo Jesús. Entonces, mis amados, mire lo que la palabra del Señor dice en Deuteronomio. Hay una bendición futura para las personas que lograrían guardar la ley. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice, acontecerá si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y cumplir todos los mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, que el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y cuando te haya exaltado, que significa posición de altura, dice la Biblia, y vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, bendita la cría de tus ganados, de tus vacas, bendita la arteza de amasar. Serás bendito al salir y bendito al entrar. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino vendrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. El Señor te exaltará, dice la palabra, estarás por cabeza y no por cola. Prestarás y no pedirás prestado. El Señor bendecirá la arteza de amasar. Tus graneros sobreabundarán. Bueno, qué bendiciones tan inmensas hay ahí en Deuteronomio capítulo 28. Pero mi amado, usted dirá, pero ¿quién pudo cumplir la ley? ¿Pero quién pudo cumplir todos los mandamientos? Los mismos apóstoles dijeron que eso fue un yugo que nadie lo pudo cumplir, ni ellos ni sus padres. Pero yo le tengo una buena noticia, mi amado, para que usted sea consciente que esas bendiciones que están ahí son para nosotros. Mi amado, ¿sabe que alguien dijo, Señor, tu ley está en medio de mi corazón? Eso fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso el arca del pacto, que representa al Señor Jesucristo, las tablas de la ley están en el corazón del arca, están dentro del arca. Es la única parte donde está la ley. Porque el único que pudo cumplir la ley al 100% fue nuestro Señor Jesucristo. Y como Él cumplió la ley al 100%, entonces esas bendiciones futuras que hay ahí en Deuteronomio 28 vinieron sobre Él, se cumplen sobre Él. Pero la buena noticia es, como usted y yo, si usted es un creyente, nosotros estamos en Cristo Jesús. Entonces esas bendiciones tan lindas, tan hermosas que están ahí en Deuteronomio capítulo 28, vienen sobre nosotros, mi amado. Por eso es que la Biblia dice, por ejemplo, cuando yo me casé y mi esposa quedó embarazada de mis hijos, en este caso pues de mi primer hijo, y luego del segundo y luego del tercero, yo siempre le imponía manos al vientre de mi esposa. Lloraba por el bebé, por la criatura que estaba ahí, y le hablaba y declaraba esta palabra: bendito será el fruto de tu vientre. Y yo le hablaba, y recuerdo que esos niños allá escuchaban mi voz y se alegraban, pataleaban, golpeaban. Eso era algo hermoso, precioso. Que si hay alguna mamá que me está escuchando ahora, y el detalle es que usted tiene que ser muy consciente que si ha entregado su vida a Jesús, esa bendición de que bendito serás el fruto de tu vientre te pertenece a usted. Debes tener mucho cuidado, porque si usted no está plantada en esa posesión y usted va a los chequeos médicos
y por ahí hay algún médico endemoniado o una enfermera, qué sé yo, y comienza a ser usada por el diablo para declarar cosas que no tienen por qué suceder en su bebé o en usted, y comienza a hablar, eso es peligrosísimo, mi querida dama, porque si usted recibe esas palabras negativas, es la misma palabra que la serpiente le dijo a Eva: estás incompleta. Y necesita hacer aquello para que logres estar completa. Y ahí fue cuando la ruina, cuando todo lo contrario le sucedió a Adán y a Eva, por desconocer la posición que ellos ya tenían en Cristo Jesús o en nuestro Padre Celestial. Por eso, mi amada dama, a pesar del dictamen del médico y de aquellas noticias y no sé cuántas cosas pueden suceder, usted tiene que ampararse en la palabra, que como creyente, que como hija de Dios, el fruto de tu vientre es bendito. Y no darás a luz para maldición, sino para bendición. Y que su descendencia será bendita, dice la Biblia, en toda la tierra. Y que será fuerte y será poderosa. Esa es la posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y por eso, mis amados, es que en la primera epístola del apóstol San Pedro, o Pedro, capítulo 2, versículo 24, que ya usted se lo sabe de memoria, dice la Biblia que como Dios cargó en el cuerpo de Jesús todos nuestros pecados, y que nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado. Eso es una posición, por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora considérese, es una palabra jurídica, considérese en un acto real, en un acto que ya pasó, que no se puede cambiar. Dice, consideraos muertos al pecado. Eso es una posición. Pero vivos para la justicia es la otra posición de justicia. Y es ahí donde la Biblia dice, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Fuimos sanados. Habla ya en el pasado, en una posición. Entonces, cuando uno no es consciente de esa posición, imagínese usted qué pasa cuando llega el síntoma. Con solamente el síntoma o con solamente la mala noticia de que algún familiar tiene una enfermedad incurable, esa mala noticia produce en la persona una sensación de carencia y por consiguiente produce un sentimiento de vacío. Y ahí cuando la persona se desespera, se angustia, porque ella quiere alargar su mano a donde está su sanidad. Entonces, el punto, mi amado, no es que no vayas al médico, tenemos que ir al médico. Yo he ido al médico. Pero vamos con la firmeza y la declaración que voy por el certificado de mi sanidad. Porque es que yo ya fui sanado. Hace 2000 años en la cruz del Calvario. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Mire, no me importa el tiempo que dure esos síntomas. Porque la otra ventaja cuando usted conoce su posición, lo que le pertenece y lo que no le pertenece, entonces usted sabe que la enfermedad y el dolor no te pertenece ni a usted ni a mí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús llevó nuestras dolencias, enfermedades y dolores en su cuerpo en la cruz del Calvario. Entonces la enfermedad y el dolor no puede estar en dos cuerpos a la vez. Es ahí cuando uno dice, este síntoma es un síntoma mentiroso. No sé el tiempo que se va a quedar, pero me dirijo al síntoma o a la enfermedad que tengo y le ordeno y la reprendo y le digo que se vaya de mi cuerpo en el nombre del Señor, porque este no es su lugar, porque yo ya fui sanado en Cristo Jesús. Mis amados, cuando uno se planta en la fe, que la fe, dice la palabra, es la convicción de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Mi amado, cuando uno se planta en la fe, recuerde que la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Que el que se acerca crea que le hay y que es un galardonador con los que le buscan. Mi amado, si uno no logra tener esa fe en el Señor,
entonces la persona comienza a dudar de su certeza, comienza a dudar de la palabra. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo? Está declarando a Dios mentiroso y está justificando a Satanás. O sea, está declarando que la palabra es mentirosa, que la palabra no es verdad, que la promesa no es verdad, y le está dando el criterio al diablo, como teniéndolo como algo seguro. Mi amado, eso es peligroso. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es un galardonador con los que le buscan. Entonces, cuando uno se planta en la fe, en la plena confianza de fe, de que Dios es veraz, de que Dios es un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre que quiere el bienestar para mi vida, un Padre que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Eso implica sanidad. Eso implica restauración. Eso implica que nuestra casa sea salva. Eso implica nuestra libertad, nuestra bendición, nuestro bienestar. Y entonces, mis amados, por eso es que nosotros tenemos que tener la posesión de que estamos completos en Cristo Jesús, gracias al amor del Padre y a su gracia y misericordia que ha tenido para con nosotros. Mi amado, por eso es que vuelvo y le repito lo que la Biblia dice: diga al débil, fuerte soy. Mi amado, salgamos de esa posición de debilidad y pasemos a la posición de fortaleza. Dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros fuimos creados con eso. Fuimos creados con esa parte emocional. Fuimos creados con esa parte de poder recibir lo que Cristo ha comprado para nosotros en la cruz del Calvario. Recuerde que la Biblia dice que Dios no rescató a los ángeles. No, que Dios no redimió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, su siervo y su amigo. Y nosotros somos su descendencia porque somos hijos de la fe. Mi amado, a partir de hoy, a partir de esta palabra, plántese usted en la Escritura. Por eso es que el Señor en su palabra, Él sabía todo ese cúmulo de noticias, de argumentos, de situaciones, de pensamientos, de dardos que Satanás lanza a la vida del ser humano. Dios sabía. Y por eso el Señor para cada día del ser humano dice: no temáis, no temáis, no temáis, no temáis manera pequeña. Al Señor le ha placido darnos el reino. Mis amados, la bendición de nosotros no depende de las circunstancias externas. Mi amado, por eso la Biblia dice: alzaré a los ojos, alzaré a los montes, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y la Biblia dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda. Mi amado, si Dios tiene el control o Él sabe, dice la palabra, dice que Él sabe y Él conoce la cantidad de nuestros cabellos. Oiga, ¿cómo Él no, es decir, si él sabe la cantidad de cabellos que tenemos contados, mis amados, eso significa que el Señor está pendiente de nosotros 24/7. El Señor nos cuida más de lo que nosotros hemos logrado entender. El Señor nos protege más de lo que nosotros, este cerebro finito, alcanza a comprender. El Señor dice que Él Él ha cuidado a la gente. Muchas veces la persona dice la persona no reconoce eso, pero en realidad Dios nos ha cuidado, aún desde antes de nacer. Dice la palabra: desde el vientre de mi madre, tuviste mi nombre en memoria. Mi amado, qué hermoso reconocer esta palabra. Yo le doy un consejo. Hoy, después de esta palabra, ve a buscar Deuteronomio capítulo 28.
y reconozca, porque es que en realidad Dios sabía que nadie podía cumplir de sus mandamientos. Es más, si un ser humano decía, yo los voy a cumplir y no los cumplía, la Biblia dice que estaba bajo maldición, porque la ley es perfecta. Y la ley solamente exigía, la ley solamente reclamaba, pero la gracia da en abundancia. La gracia suple. La gracia dice, yo estoy aquí para ayudarte. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado Señor, yo te doy gracias por las personas que están recibiendo esta palabra de fe. Señor amado, así como el apóstol Pablo oraba para que nuestros sentidos fuesen iluminados, los sentidos del conocimiento, Señor. La revelación de tu palabra llega a estos corazones y a partir de ahora declaren la bendición que ya les pertenece en el nombre del Señor y se vuelvan contra Satanás y sus demonios y sus cosas negativas y lo reprendan. Es más, lo reprendemos ahora mismo y les ordenamos que se vayan al abismo en el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Así que mi amado, alégrate y regocíjate, porque ya estamos completos en Él, sin que nos falte cosa alguna. Que el Señor los siga bendiciendo grandemente y nos estaremos viendo a través de estos medios próximamente. Muchas gracias.